Buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional en una tarde veraniega en la que tenemos competencia de otros eventos. Las fechas de 18, 19 y 20 de junio para celebrar las Jornadas Europeas de Arqueología, de la que este coloquio forma parte, es una iniciativa que empezó hace 12 años en Francia. La promovió el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas de Francia. España lleva participando desde hace un par de años. En España ha sido organizada estas Jornadas Europeas de Arqueología por el Instituto de Patrimonio Cultural de España y el Ministerio de Cultura y Deportes en coordinación con las comunidades autónomas. El objetivo de este tipo de jornadas europeas de arqueología es sencillamente acercar la arqueología a la ciudadanía, promover una conciencia común de la cultura europea, enfatizar el carácter transnacional del patrimonio arqueológico, promover la sensibilidad de toda la ciudadanía, impulsar incluso también iniciativas ciudadanas hacia la arqueología y el estudio del pasado, y también visibilizar los puestos de trabajo, es decir, cómo arqueólogos y arqueólogas pueden trabajar en distintos ámbitos. Ese es realmente el objetivo. Para ello se celebran talleres, conferencias, entrevistas, visitas guiadas, en muchas ocasiones promovidas por museos, como es el caso del Museo Arqueológico Nacional que nos acoge hoy, universidades, yacimientos arqueológicos, laboratorios, administraciones de distinto signo. Y esta tarde de lo que se supone que vamos a hablar y a debatir es del presente y futuro de la arqueología en la Comunidad de Madrid. Y para ello, bueno, pues tenemos un elenco de investigadores de distintos ámbitos. Si empezamos por mi derecha, en el extremo, el profesor Juan Luis Arzuaga, que no sé si necesita mucha presentación, paleoantropólogo, catedrático de paleontología de la UCM, es el director del Centro Mixto de la UCM y del Carlos III de Madrid, vicepresidente de la Fundación Atapuerca, uno de los miembros fundadores del equipo de investigación de Atapuerca y, desde luego, una persona que reúne absolutamente la conjunción de investigación, de docencia, de enseñanza y de divulgación. A mi lado tenemos también a Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, codirector del Instituto de la Evolución Humana en África, el IDEA, director de varios proyectos de investigación, uno de ellos, precisamente, el Valle de los Neandertales en la Sierra madrileña, y que cuenta también con una muy dilatada experiencia en investigación, gestión y divulgación arqueológica. A mi izquierda se encuentra Isabel Baquedano, jefa del área de protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Isabel cuenta además también con una larga experiencia como investigadora, como arqueóloga, como gestora en museos y, desde luego, nos puede proporcionar una visión inicial, es la que empezará la mesa redonda, sobre cómo está organizada la gestión, la administración de la arqueología en la Comunidad de Madrid. Y más a mi izquierda, Carlos Caballero, arqueólogo autónomo y en la actualidad presidente de la sección de arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, también con una larga experiencia en la arqueología profesional desde hace muchos años, y que se encargará de abordar ese aspecto específico de la investigación arqueológica. Y, por último, en el extremo, la profesora Mar Zarzalejos, catedrática de Arqueología y directora del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
y también, igualmente, una colega con una dilatada trayectoria investigadora, docente y participativa en fin, en comités y en experiencias que en algunas ocasiones hemos compartido. Bien, hecha esta rápida presentación, la idea para organizar la sesión es que inicialmente cada uno de los intervinientes va a hacer una exposición inicial lo más breve posible y cuando terminen los 5 con los temas calientes, las cuestiones de debate que puedan ir surgiendo, podremos cerrar con un debate en el que también, por supuesto, les invitaremos a participar. Tienes la palabra, Isabel. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al museo y al organizador haber pensado que yo podría aportar algo en este debate. Voy a ir bastante rápido por el tiempo que tenemos y, sobre todo, por no comerme el tiempo de los demás. Por eso te conmino a que seas duro conmigo si es que me enrollo. He intentado hacer una visión muy fotográfica con muchas de las imágenes para que ustedes explicarles un poco qué es lo que hacemos, cómo gestionamos desde el área de la que yo soy la jefa de protección del patrimonio de la Comunidad de Madrid, todo el legado patrimonial. Empiezo, a ver, voy a intentar ir lo más rápido posible. ¿Cómo pasó esto? Pues ya empiezo. ¿No funciona? No sé por qué no. A ver, ¿le doy aquí? Ya, pero es que tengo que darle a la siguiente sin que... Ya, pero no, porque me hacen de presentación. Ya, pero le doy con el... ¿Con este sale? Sí. A ver, no, tampoco funciona. Socorro, espera, Débora. Mira, a ver. Pero es que ¿con qué? Pero no. Ah, sí, con el teclado, perfecto. Vale, pues ya está. Bueno, he puesto en la presentación, disculpar por el problema técnico, un poco una serie de lluvia de ideas de cosas que me parece que podíamos luego llevar al debate. Entonces, lo primero es la identificación y la delimitación de los bienes culturales. Nos tenemos que plantear la perspectiva histórica y la evolución de ellos, los nuevos patrimonios y la unión de patrimonio cultural y natural y los significados y la organización de la gestión cultural. La imagen que acompaña es nuestro plan de fortificaciones de la Guerra Civil, que está metido también como yacimientos arqueológicos y que contaré más rápido. Un poco una breve visión de lo que es Madrid. Madrid tiene una superficie del 1,6% del territorio español. El 14% de los habitantes de España vivimos aquí. En los 179 términos municipales que hay tenemos bastante, 635 BIC, los bienes de interés patrimonial, bastantes yacimientos arqueológicos y bienes de interés cultural que, si queréis, luego hablamos, se distribuyen de distintas formas. Entonces, las principales líneas de actuación que tenemos en mi área es la autorización, o sea, de la intervención en los bienes inmuebles patrimoniales de la Comunidad de Madrid, el desarrollo de las comisiones locales de patrimonio, que consideramos fundamentales, la elaboración y la gestión del catálogo geográfico de los bienes inmuebles, el catálogo de bienes y patrimonio etnográfico, inmaterial e industrial que estamos empezando a informatizar ahora, los catálogos de los espacios y bienes protegidos y la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como veis, es muy importante la labor de catalogación porque es la fórmula de conocimiento y que a través de ese conocimiento y esos catálogos poder gestionar lo que nos compete como administración dentro de lo que es la comunidad. Otra de las cosas de las que vamos a hablar es la dimensión económica del patrimonio cultural. Creo que es un tema muy importante y que muchas veces nosotros mismos no tenemos en la cabeza. Os pongo aquí que la construcción es el 23% del PIB y las actividades culturales, en las que casi nunca está el patrimonio, son más el cine, el teatro, bueno, todo esto que yo llamo la gran cultura, ¿no? Nosotros somos otra cosa, no nos ponen en los rosquitos estos, por eso los he puesto, son el 6,9% del PIB. Creo que no se reconoce la importancia que tiene nuestro trabajo como arqueólogos en la toma de decisiones, sobre todo por ese 23% de la construcción. La economía, tenemos que ser conscientes de que está en la base de los criterios de protección y la intervención de los bienes culturales y que los modelos de gestión deben y pueden a la vez valorar y cambiar el concepto de patrimonio. Es muy importante tener en cuenta esto para saber de qué estamos hablando y cómo tenemos, desde mi trabajo, que es la protección del patrimonio, cómo nos tenemos que enfrentar a la cantidad de proyectos
proyectos de todo tipo que afectan al patrimonio y, sobre todo, el concepto ese cada vez más amplio de patrimonio del que luego intentaré hablar. Estas son las autorizaciones. Hacemos en mi área unas 3.500 autorizaciones al año. Las hacemos 8 arqueólogos, pues se acaba de ir uno que ha aprobado una oposición y, bueno, pues estoy contenta por la persona, pero tengo que llenar la plaza. De los 8, 2 se están dedicando ahora íntegramente al patrimonio etnográfico, inmaterial e industrial, y los otros 4 que quedan, 5 a las autorizaciones varias, que ya les he dicho que hacemos a unas 3.500. Tengo 3 arquitectos, creo que es importante saber esto, y 5 funcionarios del Grupo C, administrativos, de los cuales 3 hacen funciones básicamente de administración. Una persona que se ha ido, pero la intento reponer cada vez que intento reponer una persona de esta, estar 2 meses entre que salga el concurso y vuelva a venir y tome posesión, que se dedica al archivo, y otra persona que se dedica a hacer todo lo que son los trabajos de dónde se implantan las cosas dentro de nuestros sistemas de información geográfica, tanto para el trabajo interno de la casa como para los arqueólogos que nos lo piden. Esta foto la he puesto un poco para las autorizaciones para intervenir nuestras en los bienes inmuebles y de muchos tipos. Y la he puesto primera porque siempre tenemos una imagen de que los arqueólogos solo estamos de cota cero hacia abajo. Yo siempre digo, cuando me preguntan que por qué hacemos otras cosas, que el acueducto de Segovia está a cota cero hacia arriba y nadie dice que no sea arqueológico. Y en esto está un poco la idea que os he puesto al principio de cómo va evolucionando la idea del patrimonio y cómo muchas cosas que antes no era inimaginable, cuando yo estudié la carrera, por ejemplo, que se considerasen patrimonio, como ahora se conceden. A mí me parece que una de las cosas que deberíamos discutir, estos unos cursos, es si el término que utilizamos o que la gente conoce más, que es patrimonio histórico, no deberíamos dejar de usarlo, cambiarlo por patrimonio cultural, porque eso de histórico a mí me parece que se ha quedado pequeño. Nuestro trabajo se ve con mucho el concepto histórico, por lo menos antiguo, ¿no? Yo creo que es una cosa actual y que los ciudadanos tienen mucho que decir. Bueno, os he puesto aquí algunos ejemplos. Las autorizaciones para intervenir en bienes inmuebles van a cosas arqueológicas. Esta la pongo un poco, no sabía cuánta gente iba a estar, porque es un problema que tenemos nosotros, pero que los ciudadanos nos tienen que ayudar a ello. La foto de arriba es cómo ven bueno, el dibujo, cómo ven los promotores inmobiliarios o la gran obra pública lo que ven en el terreno, y lo que vemos nosotros es lo de abajo, lo que vemos los arqueólogos. Entonces entiendo que tenemos que intentar que los ciudadanos cada vez se acerquen más a lo nuestro que a la otra imagen. He puesto la nuestra más grande porque es un desideratum. Entiendo que a lo mejor es más importante para mucha gente pues que hagan el piso, que hagan la carretera. No son incompatibles, a veces sí, y debemos de intentar que nuestro trabajo exceda lo que es el trabajo solo de información y autorización y hacer un trabajo de formación importante para que los ciudadanos sientan el patrimonio como propio. Eso es una idea que a mí me mueve mucho en el trabajo. Esto es una de las actuaciones que pongo. Entendía que había mucha gente que no iba a conocer, entonces es un ejemplo, la mina calcolítica de Casa Montero. Se modificó la M50, bueno, todo esto de aquí es el yacimiento que salió, la M50 iba por aquí y se modificó y se ha dejado este trozo como reserva arqueológica. Así contado en grueso y con una fotografía parece muy sencillo, pero hacer que cambie la autovía con todo lo que supone de expropiaciones, de terrenos y tal, pues la verdad que es un hito y debemos de trabajar en ese sentido, pero no es sencillo muchas veces trabajar así. El catálogo de bienes inmuebles, que les he dicho antes, es nuestra base de trabajo fundamental. Todos estos puntos son las partes que nosotros tenemos protegidos en la Comunidad de Madrid. Los rojitos son el patrimonio de la humanidad y luego de colores más oscuros a más claros, pues el marrón oscuro son los bienes de interés cultural, el marrón más clarito, bueno, el intermedio son los bienes de interés patrimonial, el más clarito los yacimientos arqueológicos y luego la protección general. Más del 16% del territorio de la Comunidad de Madrid está protegido con alguna de estas figuras. Eso es un dato muy importante y que nos da mucho trabajo, pero yo creo que ayuda mucho a proteger, nunca mejor dicho, lo que es el trabajo y también el patrimonio de todos los ciudadanos. He puesto esto de las comisiones locales de patrimonio un poco para que se conociesen que en Madrid hay 16 conjuntos históricos.
A mí me parece muy importante el trabajo que hacemos dentro de estas comisiones de patrimonio, que las hacemos junto, bueno, las lleva mi área y las hace un arqueólogo y un arquitecto. Están repartidos por zonas geográficas y ¿para qué sirven? Pues para mí, por lo pongo, lo primero es para hacer ciudad. Los tiempos de la ciudad, la capital, el trabajo, la vida, las entidades vecinales, el asociacionismo, en busca de sus propios espacios, que también es muy importante. En ciudades como las nuestras, yo, por ejemplo, trabajo en, bueno, los que trabajáis conmigo o venís, lo sabéis, en la calle Arenal, y los problemas de gentrificación, de turismo, de que se han expulsado a los vecinos, todas esas cosas nos las tenemos que plantear y también depende nuestro trabajo de eso. No solo somos gente que hace una excavación arqueológica y deja los resultados ahí para los científicos que quieren estudiar eso, que también lo somos. O sea, yo parto de la base de que la arqueología es investigación y si no es investigación no es arqueología. Pero hay que tener en cuenta cuando trabajas y gestionas un patrimonio tan especial y a la vez tan diverso, que estas cosas las tenemos que tener en cuenta. El valor y el uso del patrimonio, la tematización, la homogenización, el negocio, el turismo, y luego no tenemos que hacer espacios neutros, homologados, que el mercado mande, ¿no? Tenemos que hacer una ciudad social con utopía. Yo siempre digo que cuando nosotros estamos en una comisión discutimos todo. Entonces, las cosas están ahí porque hay mucha gente que en las comisiones locales de patrimonio discuten cómo son las ventanas, cómo son también los grandes edificios, pero quiero decir que es un trabajo de gota a gota. Yo le llamo la gota malaya. Si tú estás 20 años trabajando sobre una ciudad patrimonial, como por ejemplo Alcalá de Henares, pues eso va a mejorar y va a redundar en que la propia ciudad tenga y los ciudadanos tengan interés por lo que es, nos ayuden a valorarlo y además no nos dejen cargárnoslo, que eso es muy importante, y sobre todo el paso histórico a través de la ciudad continúe. Os voy a poner unas fotos de los, por si no lo sabéis, los que son Alcalá de Henares, Aranjuez, Buitrago de Lozoya, Chinchón, Colmenar de Oreja, Madrid, El Escorial, Manzanares el Real, Navalcarnero, Nuevo Baztán, San Fernando de Henares, Patones de Arriba, San Lorenzo del Escorial, Talamanca, Torrelaguna. Como veis, hay cosas muy variopintas. Estos son los yacimientos arqueológicos que tenemos en la Comunidad de Madrid. Los trabajos también de destrucción, que a mí me afecta porque yo soy arqueóloga, son trabajos también de reconocimiento de muchos lugares. Tenemos 6.832 bienes de interés arqueológicos o paleontológicos y eso es la distribución espacial que hay. Yo siempre digo que es una foto falsa porque donde más hay es donde donde la urbanización ha sido más potente. En los corredores del Henares, en los cinturones de Madrid, en Madrid capital, las zonas serranas tienen menos yacimientos, pero no porque tengan menos, sino porque afortunadamente para nosotros la presión inmobiliaria es menos ahí y eso hace que eso conserve esos yacimientos. Aquí son algunos ejemplos de grandes infraestructuras. Esto es Leganés, las excavaciones que salen, el canal de Isabel II también. Las he querido poner para que no se me olvide que nosotros tenemos una ley, la Ley de Patrimonio, que creo que habría que cambiar del Estado, la nuestra, y luego hay otras leyes que nos influyen mucho. La Ley del Suelo, que me tiene muy preocupada por los nuevos cambios que ha tenido en nuestra propia Comunidad de Madrid, que no sabemos dónde nos va a llevar. Y, por otro lado, la Ley de Impacto Ambiental, que para mí es maravillosa porque nos ayuda a reconocer cosas ignotas, que nosotros no podríamos, si no hubiese un gran proyecto de urbanización, llegar al punto donde tenemos que tener. Esto es para que conozcan ustedes un poco la arqueología de Madrid. Humanejos, acabamos de hacer una publicación, las tumbas romanas de Torrejón de Velasco, que seguro que las va a utilizar Enrique en su nueva exposición sobre romanos, y luego aquí he puesto otro por si había algún arqueólogo, un poco la idea que he dicho al principio de que los edificios, o sea, que la arqueología no es cota cero hacia abajo, es cota cero hacia arriba. Esto es la casa desde Villarejado de Salvanés. Es un proyecto muy interesante. Bueno, aparte de la arqueología, de la arquitectura, se ha conseguido de un edificio público en desuso y prácticamente arruinado, pues ahora es un centro donde se hacen exposiciones. Hay una parte de la casa que es pública y otra privada. Han hecho un bar, yo lo pongo siempre como ejemplo. La señora que hacía el bar pues me lloraba continuamente y me decía, ay, ¿sabes? Me vas a arruinar, ¿por qué no me dejas? Y ahora resulta que cada vez que voy me quiere invitar a la caña porque resulta que es el bar más bonito del pueblo, porque ha dejado los elementos patrimoniales que tenía el edificio y no le ha costado más, le hubiese costado lo mismo, o sea, la obra que quería hacer, pero es un poco el que a veces pedimos a la gente
que haga cosas de las que desconocen. Nosotros tenemos que enseñarles un poco que otras formas son posibles y, además, a mí me gustaría decir que dentro de las leyes que he dicho antes, pues la ley de patrimonio, la ley de mecenazgo siempre está llenándole la boca a todo el mundo y siempre se habla de mecenazgos mayores. Yo estoy muy contenta porque en la Comunidad de Madrid, que es donde trabajo, hay un montón de micromecenazgos, que son esta gente pequeña, quiero decir, personales, que tienen su propia casa o lo que sea, que con su dinero hacen caso a lo que nosotros les decimos, que a veces no les sienta, bueno, nunca les sienta bien al principio, luego ya nos hacemos más amigos, pero a mí me gustaría también tener un poco en consideración ese tipo de micromecenazgo que en algún momento deberían ayudar a esta gente a, por lo menos, a que se desgraven algo de lo que hacen, porque ellos, al mantener su patrimonio, mantienen el patrimonio de todos nosotros. Y luego, esto es un BIC, Titurcia, es otra de las labores que hacemos nosotros. Lo he puesto un poco para que veáis, todo esto es el BIC. Y aquí está también la historia del micromecenazgo. Coge todo el pueblo, todo lo de alrededor. Todo esto es particular, privado. Cualquier movimiento de tierras que se va a hacer o cualquier edificio que se va a tocar son los propios ciudadanos de ahí y ya. Voy. Entonces, no me gustaría dejar esto, el lomo turístico y la instrumentalización del patrimonio. Creo que es bueno, yo lo llamo así, creo que es un tema que deberíamos tratar también. Me gusta mucho la foto de la Gioconda, todo el mundo va al museo y no la mira nadie. O sea, hacen unas colas estupendas y luego lo que hacen es hacerse un selfie, y todas las salas que están antes de la Gioconda, que están llenas del mismo tipo de pintura y del mismo, pues de Leonardos, Rafaeles y todo maravilloso, pues no hay nadie, ¿no? Entonces, luego hay una cosa que yo meto también en el debate, estoy metiendo muchas cosas y luego hacer lo que queráis, que es el turismo cultural / desarrollo sostenible / recurso económico. Esto a mí me pone los pelos como escarpias, aunque sea muy coloquial, como estamos poca gente, puedo trabajar así, porque creo que hay unos desequilibrios muy importantes cuando tú ves el patrimonio solo desde la clave y desde el punto de vista de lo que es el turismo, ¿no? Tenemos que actuar con los bienes patrimoniales de otra manera. Yo creo que tanto las administraciones públicas como los ciudadanos debemos de asumir o al menos reflexionar sobre el valor de la protección, y he puesto muy gorda la palabra tutela, que si queréis hablamos de eso después, porque a mí en la pandemia es lo que más me ha dolido, que ha habido un montón de cosas para hacer de patrimonio, pero no he oído en ningún sitio, en ninguna comunidad autónoma ni por parte del Estado, que hayamos tutelado los yacimientos arqueológicos que se quedaban sin guardas, sin visitas. En fin, me parece que deberíamos pensar en eso. La explotación económica del patrimonio a mí me parece bien, pero con una evaluación previa, que estudiemos muy bien el impacto, y sobre todo hay que tener un problema con la infantilización de los contenidos. El paisaje es otro de los trabajos en los que estamos ahora haciendo fuerzas. Creo que la arqueología es paisaje y no puede ser otra cosa. Yo, cuando hablan de paisaje natural y tal, pues me río mucho, pero creo que todos los paisajes, no hay ningún paisaje natural. Yo no sé si en el centro del Amazonas quedará un campo de fútbol que sea un paisaje natural. Yo creo que el paisaje está humanizado y, como tal, pues los arqueólogos tenemos mucho que decir porque sabemos trabajar en eso. He puesto algunos ejemplos del plan de fortificaciones de la Guerra Civil. Esto es el Centro de Interpretación de las Mujeres de la Guerra Civil, que está en Navalagamella y se inaugurará en un mes o dos. Se está haciendo ahora. Y luego, ya con esto acabo, que ya sé que me has pasado la nota, el patrimonio y la sociedad me parece que es muy importante. Yo estoy contenta en toda mi trayectoria profesional y vital porque creo que hay un mayor reconocimiento social del patrimonio. Eso es muy importante, es un cambio conceptual fundamental. El patrimonio ha dejado de ser una carga para verse como una parte del desarrollo y se considera ya por mucha gente como un activo económico. Yo creo que lo que estamos hablando ahora y en cosas de estas de la España poco vaciada y tal, pues habría que plantearse no el patrimonio como recurso turístico, pero habría que ver como un eje más de trabajo económico para mejorar a la sociedad a la que pertenece. Y luego me parece que son nichos de negocios, cuando salgan, muy interesantes, porque la gente que va a enseñar o tiene que trabajar sobre ellos va a ser gente joven, formada, que va a hacer un trabajo de calidad. Yo creo que el único problema es verlo esto de forma crítica, o sea, que llegue cada alcalde para contarte la historia que se le ha ocurrido, que a mí me pasa mucho, y tienes que reconducir un poco, y la importancia de que no todas las formas de gestión son idóneas. Vuelvo a la palabra tutela, investigación, concienciación y acción social. Nosotros tenemos
Bueno, estos son proyectos de arqueología social que hacemos en Hoyo de Manzanares, voy a pasar muy rápido, en el Boalo, estamos haciendo otro en el Castillo Viejo de Manzanares el Real, un proyecto de investigación de arqueología social en los Batanes de Rascafría también con Juventud y, en síntesis ya, para no pasarme mucho, estas son las cosas que quería resaltar o de las que podemos hablar, que son las nuevas clases del patrimonio, que han tenido una ampliación cuantitativa y cualitativa de los bienes que los ciudadanos reconocemos como tal. Antes era solo las catedrales, los yacimientos arqueológicos de gran impacto, los romanos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos ya metidas las fortificaciones de la Guerra Civil, el patrimonio etnográfico, el industrial, los itinerarios históricos, los caminos históricos, los paisajes culturales, la arquitectura contemporánea, que la estamos protegiendo también. Luego, los valores económicos y el uso, lo que he dicho antes, la gentrificación, el desarrollo sostenible, el turismo masivo y acrítico, la importancia económica de los bienes de interés y los trabajos patrimoniales, la investigación, ya lo he dicho también, como base fundamental. Todo esto, si no tiene una investigación, lo que yo pienso y cómo tenemos que gestionar el patrimonio, no tendría sentido. Y luego no se nos puede olvidar el valor social, inmaterial, porque en una comunidad como la nuestra entiendo que el trabajo que desarrollamos desde la Dirección General, y es echarme una flor, la voy a hacer al final, es muy importante porque todos somos gente de aluvión, todos tenemos un lugar de origen. Yo soy aragonesa, mi marido es toledano, mis hijos han nacido aquí pero no son de aquí, son de Aragón o de Toledo, depende si van al pueblo de mama o de papa. Entonces entiendo que una comunidad como la de Madrid de aluvión necesita tener esos conceptos de identidad y referenciales, y ahí la arqueología tiene mucho que decir en cada uno de los pueblos, sentir como propios lo que hay. La visión común es nuestra y de los ciudadanos, de las administraciones y de las ciudadanas, es la tutela y la guarda y custodia de todos. Nos pertenece, pero no digo que nos pertenece por herencia, lo hemos recibido de nuestros padres, pero no es nuestro, se lo tenemos que dar a nuestros hijos mucho mejor de lo que lo hemos recibido. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos la mesa llena ya de ideas. Carlos Caballero tiene la palabra a continuación. Buenas tardes. Yo también agradezco al Museo Arqueológico Nacional haber pensado en nosotros en el colegio para participar en estas Jornadas Europeas de Arqueología, y a Gonzalo y a Débora el esfuerzo de haberlas organizado en estas últimas semanas. A mí se me propuso hablar al colegio se le propuso hablar de arqueología profesional e investigación, un poco dar una visión desde la arqueología profesional de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Y como eso es una cosa que hemos contado muchas veces, y lo que nos trajo aquí realmente fue el yacimiento arqueológico de Carabanchel, sobre el que el colegio ha hecho un trabajo con un grupo de vecinos y de voluntarios en los últimos meses, pues hemos pensado orientar nuestra intervención desde ese punto de vista. Porque realmente la arqueología profesional, cómo se desarrolla, ya lo ha contado un poco Isabel. Yo mismo he puesto aquí, en esta misma sala, imágenes como las que están viendo ahora, imágenes de cómo se desarrolla realmente la mayor parte de nuestro trabajo en la Comunidad de Madrid cuando tenemos que hacer seguimientos de grandes obras civiles, y nuestro trabajo va asociado al de las máquinas o incluso es contemporáneo del de las máquinas, como pueden ver en estas imágenes que corresponden a obras del metro y del M30 del decenio anterior. Por eso pensamos que era una manera de presentarlo, podía ser el yacimiento de Carabanchel. El yacimiento es un yacimiento conocido desde antiguo. De hecho, hace 2 años se cumplieron 200 años del descubrimiento del mosaico que ven ahí a la izquierda, que es el mosaico de las 4 estaciones, y que fue en su momento un hito visitable, uno de los primeros hitos arqueológicos visitables que hubo en Madrid, porque se cubrió con una caseta en la Quinta de los Condes de Miranda, y todos los nobles que iban a ver a los condes se pasaban por allí para ver el mosaico famoso. También fue dando otro tipo de hallazgos, como el bronce que ven arriba. Incluso en 1903 se trazó ese primer plano de la extensión del yacimiento en torno al cementerio parroquial de Santa María la Antigua. Esa fue la situación durante todo el siglo XX, fue dando cada vez más datos, pero nunca hubo un trabajo de investigación ni ninguna excavación arqueológica asociada al yacimiento, pese a que dio figuras notables como la Minerva que ven ahí a la izquierda, que está aquí en los almacenes de este museo, o el mosaico de las 4 estaciones, que actualmente forma el núcleo central de la Sala del Mundo Romano en el Museo de San Isidro.
La amplia superficie que suponemos para el yacimiento se fue urbanizando a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en particular con la inserción de la prisión provincial, que se ve arriba a la izquierda en la imagen en blanco y negro, y luego con la construcción del Parque Eugenia de la urbanización Parque Eugenia de Montijo I, que es la que se ve abajo, todavía en proceso de construcción. Hemos señalado ahí en ambas imágenes el lugar de localización del mosaico de las 4 estaciones. Aún así, tampoco, como eran otros tiempos, eran los años 60, 70 del siglo XX, tampoco hubo ningún tipo de control arqueológico ni de investigación arqueológica asociada al yacimiento. Las verdaderas investigaciones arqueológicas empezaron justo al terminar el siglo. A finales del siglo XX coincidieron en el mismo ámbito 4 intervenciones de distinto carácter que se desarrollaron, una en la ermita de Santa María la Antigua, una en el cementerio y 2 en los alrededores, una en la estación de metro de Eugenia de Montijo y otra en la calle Pingüino, en la apertura de un vial entre la calle Pingüino y la vía Carpetana. Esas 4 intervenciones, pese a desarrollarse prácticamente de modo contemporáneo, no implicaron ni que hubiera un plan de investigación sobre el yacimiento, ni siquiera que los equipos que estaban trabajando en ese momento en el mismo yacimiento tuvieran contacto entre sí, probablemente ni siquiera tenían conocimiento de que se estaban desarrollando otras intervenciones similares en el entorno inmediato. Todo eso lo que sí permitió fue reavivar el interés sobre el yacimiento. Se generó en el barrio, sobre todo a partir de la intervención de 2005 en la calle Pingüino, se generó un movimiento de defensa del yacimiento porque en Carabanchel existe la impresión de que todo el patrimonio carabanchelero se ha ido derruyendo por razones que son ajenas al propio interés del barrio. Entonces, se generó en torno al yacimiento, el yacimiento se convirtió en una especie de núcleo en torno al cual iban creciendo aspiraciones ciudadanas de diverso carácter, pues desde, como vemos aquí en la imagen, vemos 4 ejemplos distintos. Uno, una recreación de la vida en el mundo romano, una recreación al uso, de las que se hacen tantas, que se hacía pese a que no estaba visible nada del yacimiento, pero en el descampado, en uno de los descampados que ocupa el yacimiento, se hacían estas recreaciones. Una jornada reivindicativa que hicimos a finales de 2019, de la que hablaremos más adelante, que juntó a 200 personas interesadas por el yacimiento. Incluso en los centros de mayores del barrio se promovió la redacción de escritos en los que espontáneamente la gente exponía las razones por las que debería de protegerse el yacimiento. Vemos ahí arriba uno de ellos. Y en los colegios también se organizó algo parecido. Se invitó a los alumnos a crear un proyecto para sensibilizar sobre la necesidad de proteger el yacimiento de Carabanchel. Todo eso se unió al hecho de que pudimos comprobar que la dispersión de hallazgos arqueológicos que se había venido conociendo desde mediados del siglo XIX era bastante más amplia del ámbito que tenía protegido la Comunidad de Madrid en sus catálogos, en sus inventarios. Vemos en la imagen de la derecha, vemos la zona marcada corresponde con lo que está protegido como tal, considerado inventario o yacimiento inventariado en la Comunidad de Madrid. Y en la imagen de la izquierda vemos toda la dispersión de hallazgos que hemos podido constatar tanto dentro del trabajo realizado por el grupo de trabajo realizado en este último año y medio, como por todas las informaciones que se han ido recopilando y se han ido poniendo al descubierto en estos 200 años. Se ha señalado también el emplazamiento del mosaico de las 4 estaciones, el que dio origen a conocer el enclave, para indicar cómo el yacimiento es mucho más grande de lo que realmente tenía considerado la Comunidad de Madrid en sus inventarios. Todo eso, como digo, desembocó en una serie de acciones ya coordinadas por el colegio, en colaboración con el movimiento vecinal del barrio. Una hemos visto una imagen antes, fue una convocatoria de una jornada de reivindicación del yacimiento en el Instituto Vista Alegre, que fue donde se reunieron 200 personas. Allí hablamos una serie de gentes que habíamos tenido vinculación con el enclave romano de alguna u otra manera. Y a partir de ahí se creó un grupo de trabajo con una serie de voluntarios a los que no me canso de agradecer su trabajo. Voluntarios que no son solo arqueólogos ni historiadores, sino que también hay vecinos del barrio o gente que de alguna manera se sentía vinculada con el yacimiento, con el patrimonio carabanchelero y que sentía la necesidad de colaborar en su protección.
Todo eso desembocó en la presentación el pasado mes de abril del informe cuya portada ven ahí, que es la propuesta de declaración del bien de interés cultural del yacimiento arqueológico de Carabanchel. La idea es que esto se viera mejor, pero bueno. Como decía al principio, Carabanchel nos sirve un poco de compendio de todos los problemas de la arqueología profesional en Madrid. Por una parte, yo espero que ustedes lo vean porque no ven nada, pero bueno, se trata de una falta de planificación en las intervenciones. Las intervenciones se producen por las obras que se van desarrollando y no hay verdaderamente un plan global de investigación arqueológica en la Comunidad de Madrid. La Administración, que efectivamente tiene medios muy limitados y su trabajo es muy meritorio, como ya ha expuesto Isabel hace un momento, para nosotros los profesionales que estamos en la calle presenta el problema de que sus ritmos se adaptan mal con los ritmos de las obras. Para quienes trabajamos en ámbitos diferentes al de la Comunidad de Madrid, que casi nadie trabaja en una sola comunidad, nos encontramos con una diversidad de legislaciones, las 17 legislaciones autonómicas, más la legislación del Estado en todos aquellos territorios que son competencia del Ministerio de Cultura. Por otra parte está la incomprensión del papel de la arqueología por parte de la sociedad. No solo porque, bueno, básicamente porque no hemos sabido explicar el papel que desempeña la arqueología a la sociedad, sino que damos por sentado que la sociedad tiene que entender que la arqueología es una cosa es la que deben proteger, que deben estudiar, que deben defender. Sin embargo, lo cierto es que esta conciencia no está instalada en la sociedad. La sociedad entiende que hay que respetar una catedral, una cueva de arte rupestre, pero no entiende que hay que excavar en una ciudad, que hay que hacer una serie de intervenciones arqueológicas que acompañan a las obras, básicamente porque no hemos sabido explicárselo y en eso tenemos que hacer un gran esfuerzo los arqueólogos profesionales. Y luego ya problemas puramente profesionales, que son una profesión inexistente como tal, no está regulada porque no está reconocida como tal la profesión de arqueólogo, un colectivo de profesionales igual inexistente como tal, pero un poco como consecuencia del anterior. El hecho de formar parte de una profesión no regulada lleva a que cada uno haga un poco la carrera por su cuenta. El colegio ni siquiera aglutina a todos los profesionales que trabajan en la Comunidad de Madrid porque no es obligatoria la colegiación en arqueología, con lo cual hay arqueólogos que no están colegiados y ejercen, y hay profesionales que están colegiados y no ejercen la arqueología, con lo cual incluso es imposible saber el número real de arqueólogos que trabajamos en la Comunidad de Madrid. La arqueología, en consecuencia, se entiende más como un problema dentro de una obra que como un valor añadido. En esto insistimos mucho, en el que el hecho de que todo el mundo ve, como ya ha explicado también un poco Isabel, que la arqueología le puede dar problemas antes o después en el planteamiento de una obra, aunque eso no implique que haya presupuestos destinados a una posible intervención arqueológica en el presupuesto de una gran obra civil. Sin embargo, la consecuencia final puede ser que cuando se recuperan los restos arqueológicos, se valorizan y se presentan al público, se convierten en un valor añadido para la obra. Eso tampoco hemos sabido explicarlo. Y por último, que como bien decía Isabel, la Ley de Patrimonio Histórico Español requiere de un cambio, de una modificación. Una de sus consecuencias es que nació con muy buena intención, que era vamos a socializar la gestión del patrimonio histórico, haciendo que quien haga una obra en un ámbito dentro del patrimonio histórico sea quien la financie. Eso al final se ha convertido en todo lo contrario, que es básicamente que se convierte en una subasta en la que el promotor contrata al mejor postor sin tener en cuenta su calidad, su preparación ni ninguna otra circunstancia relacionada con la protección del patrimonio y su conservación. Y un poco eso era lo que quería poner sobre la mesa para empezar. Muchas gracias, Carlos, por ajustarte muy bien al tiempo que tenemos. Bueno, pues a continuación tiene la palabra don Enrique Baquedano, el director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. A ver si somos capaces. Es que no tiene, no sale, es que no sale. ¿Ya sabes qué? Es que sí, mejor. Sí, señor, vamos a ver cómo tenemos. Cerrado. Y no hacemos nada con esto. Un momentito. ¿Dónde está la pantalla? A la derecha del todo. No, a la derecha del todo. Es que no,
¿Está el iconito ahí? Ahí. Sí, este es. Ya está. Muy bien. Ponte encima de la primera. Sí, ya. Bueno, pues muy buenas tardes. También yo me sumo a los agradecimientos al Museo Arqueológico Nacional y a Gonzalo y a Débora que nos han convocado esta tarde. Intentaré ceñirme también al tiempo que nos habéis concedido para hablar del Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid y de su relación con la investigación arqueológica en el territorio de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, hemos preparado unas fotografías de ambientación de los trabajos que desarrollamos desde el museo, pero esencialmente vamos a ir viendo algunas fotografías que os iremos explicando. Pero lo que sí quisiera, de manera muy principal, es dar algunos datos. El primero de ellos es que la Comunidad de Madrid recibe las competencias en materia de patrimonio histórico en 1985. Y dentro de ellas las competencias en materia de patrimonio arqueológico y paleontológico. Como es bien sabido, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid se aprueba en el año 83, 2 años antes de recibir las competencias. Y a veces oiréis que se dice que las competencias fueron en virtud de la Ley de Patrimonio Histórico del 85. Esto es un error. La Ley de Patrimonio del 85 no menciona para nada ni transfiere las competencias. Las competencias son en virtud, repito, de la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y después el decreto de transferencia de las competencias en materia de patrimonio arqueológico. Es decir, que es a partir de 1985 cuando la Comunidad de Madrid empieza a gestionar las excavaciones, las prospecciones de naturaleza arqueológica y paleontológica, y es a partir de ese momento cuando se plantea un problema serio, grave. Y el problema está en que en todas las provincias de España existía un museo provincial. Desde la noche de los tiempos, los materiales procedentes de las investigaciones arqueológicas eran depositados en estos museos y en la provincia de Madrid, que se constituyó en el 83 en Comunidad de Madrid, no había un museo provincial. Existían el Museo de San Isidro, donde iban parte de las colecciones específicas del territorio del municipio de Madrid. Existía el Museo Arqueológico Nacional, donde venía la mayor parte de los materiales procedentes del resto de la provincia madrileña. Existía el Museo de Ciencias Naturales, donde iban habitualmente los restos paleontológicos y también algunos propios del mundo del Paleolítico. Pero no había en ninguno de ellos salas específicas dedicadas a hablar de la arqueología y de la paleontología del territorio de Madrid. Eso, luego lo mencionaré pasada, hizo que cuando nosotros inauguramos nuestra exposición permanente en el año 2003, la gente se sorprendiera muchísimo de la enorme riqueza que tiene este territorio, la Comunidad de Madrid, pero sobre todo vino a solventar un problema que existía. ¿Dónde tienen que ir a parar los materiales rescatados en las excavaciones? Entonces, como primera medida, la Comunidad de Madrid tuvo un cierto desorden inicial, lógico y muy comprensible, que intentó paliar mediante una instalación, una nave prefabricada que instaló en Alcalá de Henares, y allí se fueron depositando algunos de estos materiales, pero esa nave se colmató, se rellenó y en un momento determinado lo que se produjo fue una paralización de la entrega de materiales. Este fue cuando el museo se crea en el año 97, es su decreto de creación, abre sus puertas en el año 99 y, como he dicho, la exposición permanente en el 2003. Pero realmente nosotros en el año 99, cuando abre el museo sus puertas y nos hicimos cargo de la gestión del mismo, nos encontramos un problema primero que era poner orden en las colecciones. Aquí nos acompaña una persona, Sonia, que nos ayudó en aquellos momentos a poner orden en un verdadero caos. Tengo que decir que un museo, cualquier museo, pero sobre todo un museo arqueológico, tiene varias funciones, pero esencialmente 3 de ellas. La conservación de los materiales y de las colecciones que tiene bajo su custodia, la investigación de la materia de que se ocupa y la difusión de la misma. Bien, pero la principal, sin ninguna duda, es la conservación.
la conservación de las colecciones, sobre todo porque es una responsabilidad ante la historia. Y es muy dificultosa. Hay muchas ocasiones en que en los museos no siempre se encuentran todas las piezas y viceversa. A veces en las fichas aparecen piezas que luego no existen o también hay piezas que no se sabe exactamente a qué responden. Recuerdo que cuando yo me planteé hacer mi tesis doctoral en el año 80, hablando con mi maestro, don Martín Almagro Bach, que entonces era director de esta casa, del Museo Arqueológico Nacional, y yo le dije que quería hacer una tesis sobre la cueva de Llonín en Asturias, pues me dijo, ¿para qué se va usted a ir hasta Asturias, majo, con los yacimientos arqueológicos que tenemos aquí? Porque poner orden en esas colecciones es probablemente el trabajo más importante que se podía hacer. Los fondos de los museos y sobre todo de los museos históricos en ocasiones son muy complicados y desde luego yo repito y repetiré hasta la saciedad que lo más importante que puede hacer un museo entre sus funciones es ordenar y clasificar y saber perfectamente dónde están topografiadas en sus almacenes todos los materiales. Yo pongo como ejemplo esta fotografía o la anterior para que se vea cómo en los museos, en el Museo Arqueológico Regional hemos conseguido poner cierto orden y aún así este orden no es todavía el idóneo, el que a nosotros nos gustaría. Tenemos algunas dificultades todavía con la entrega de los materiales. Los arqueólogos en Madrid no están muy habituados a algo que es absolutamente normal en el resto del territorio de nuestro país, de España, que es que automáticamente cuando se realiza una excavación, se hace la memoria de excavación y o se entregan los materiales o se solicita una prórroga para su estudio. Cosa perfectamente razonable y que nosotros hacemos todos los días con mucha frecuencia, damos prórrogas para el estudio de los materiales, porque en ocasiones son materiales que exigen mucho tiempo y mucha dedicación, ¿no? Bien, esto nos plantea bastantes problemas y, de hecho, hemos solicitado a la Dirección General de Patrimonio Histórico, que lo está viendo con buenos ojos, la modificación de la legislación en esta materia para que haya unos plazos determinados, repito, que se puedan gestionar con flexibilidad. El Museo Arqueológico Regional es excepcionalmente riguroso en atribuir la primicia del estudio siempre a los halladores, a los excavadores, a los investigadores de una determinada colección. Y en esto siempre seremos modélicos, o al menos lo intentaremos. Pero sí es verdad que tiene que haber un orden de tal forma que los investigadores puedan, a partir de un momento razonable, acceder a estas colecciones. Y desde ese punto de vista nosotros, pues como digo, estamos intentando poner orden. Ahora estamos trabajando ya con este tipo de archivos donde todas las colecciones, por ejemplo, de los yacimientos paleontológicos del Cerro de los Batallones, que es uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de Europa y del mundo en lo que se refiere al Mioceno superior, a ese periodo del Cenozoico, el periodo de los grandes mamíferos, que es realmente apasionante, donde dominan los mastodontes o dominan los tigres dientes de sable. Bueno, pues el yacimiento de esta época más atractivo que existe es justamente en Torrejón de Velasco y es nuestras colecciones, después del estudio que ha hecho un excelente equipo investigador, que dije Jorge Morales, se han entregado y para ello hemos preparado todos estos, como veis, todos estos armarios metálicos compactos que permiten que estén perfectísimamente ordenados. Después, nosotros también voy a mencionar, aunque seguro que hablará de ello el profesor Arzuaga, nosotros iniciamos la excavación en uno de los yacimientos que se conocía desde los años 70, que es en Pinilla del Valle. Se conocía un pequeño yacimiento paleontológico, revisamos aquel yacimiento y desde el año 2002, en que estamos trabajando en un proyecto que dirigimos Arzuaga, Alfredo Pérez González y yo mismo, pues estamos descubriendo verdaderas maravillas únicas en el contexto de los neandertales, como estos trofeos preparados por los neandertales sobre cabezas, sobre cráneos de bisonte europeo. Se trata de un bison priscus, un bisonte antecesor del bison bonasus, que es el bisonte actual, el bisonte europeo actual, o este rinoceronte de estepa, también trabajado por los neandertales para convertirlo en un trofeo. Bueno, pues bien, este tipo de trabajos o las excavaciones
en Santorcaz, que codirigimos con Gonzalo Ruiz Zapatero, pues efectivamente también tuvimos la suerte en alguna medida, pero también la constancia de dar con un yacimiento carpetano extraordinario de una... Bueno, yo muchas veces sostengo que este es un yacimiento donde parece que los carpetanos se han ido por la mañana, seguramente azuzados por los romanos durante las guerras sertorianas en torno al 70 a.C., y los arqueólogos llegamos por la tarde, de tal manera que tenemos todos los enseres en las zonas domésticas perfectamente distribuidos, algunos caídos precisamente porque las estanterías se han caído y están perfectamente ordenados, de tal manera que sí podemos saber algo del mundo, desde el punto de vista de la cultura material en relación con los carpetanos, tantas veces citados en las fuentes escritas y tan poco conocidos desde el punto de vista arqueológico, pues es gracias a este yacimiento en el que hemos trabajado unas 10 campañas y actualmente preparamos la memoria de excavación que saldrá en los próximos meses. Esta es otra de las imágenes también de otro de los yacimientos donde trabajamos, en Olduvai-Gorge, en la cuna de la humanidad, donde trabajamos con el profesor Manuel Domínguez, que está por aquí, y que es pues uno de los conjuntos de yacimientos más célebres del planeta en relación con la evolución humana, el lugar donde por primera ocasión se determinó la existencia, la determinación, la nomenclatura, la creación de una nueva especie que se conoce como Homo habilis y, por lo tanto, pues también estamos contribuyendo, creo yo, decididamente a las investigaciones sobre evolución humana. Aquí es una imagen en Olduvai-Gorge, este es un lugar muy conocido, el castillo donde trabajaban, que así lo llamaban la familia Leakey. O esta imagen que tenemos aquí en Pinilla del Valle, de hace unos años. Estas son unas fotografías que nos había pedido Débora para ambientar un poco el tipo de trabajos que hacemos. Esta es otra imagen de Olduvai-Gorge, donde se pueden ver yacimientos en posición primaria, tal y como los dejaron los abilinos, y que desde que el matrimonio Leakey, la familia Leakey, trabajó en Olduvai-Gorge, nunca antes se habían vuelto a descubrir yacimientos in situ en el nivel 22 del lecho 1 de Olduvai, que es el primer lugar donde, repito, se descubren las industrias olduvayenses, que son las primeras herramientas que hacen los homininos, y también la especie que conocemos como Homo habilis. Esta es una de las imágenes de una brevísima síntesis de lo que son los trabajos en Pinilla del Valle, un lugar paradisíaco en el Valle de Lozoya, donde hace unos días se ha anunciado que vamos a comenzar ya en los próximos meses la construcción de un nuevo museo, centro de investigación y difusión del Valle de los Neandertales, que como hemos bautizado en una excelente y exitosa ocurrencia de Juan Luis Arzuaga, que fue denominar al Valle Alto de Lozoya el Valle de los Neandertales, porque lo es realmente. Los yacimientos donde los neandertales vivían es donde se cobijaban y hacían sus actividades cotidianas, pero donde los neandertales campeaban, donde cazaban, donde recolectaban, donde tomaban las piedras, las materias primas para tallar, era todo el valle. Y por eso a Juan Luis Arzuaga se le ocurrió esta brillantísima idea que yo siempre me he aprovechado y la cito con mucha frecuencia. O esta imagen también de algunos de los restos que descubrimos en Santorcaz, con piezas realmente únicas, como es el vaso de los caballos, que es la única pieza fuera de Numancia donde los celtíberos decoraron de manera polícroma sus vasos, o el vaso de las aves fantásticas, en fin, realmente piezas absolutamente extraordinarias que no conocíamos del mundo de los... Esta es otra imagen de Olduvai-Gorge. O esta es una imagen, por ejemplo, de una exposición que hicimos, porque en el museo todas las exposiciones que hacemos responden a un proyecto previo de investigación. Naturalmente diré que además tenemos nuestra propia revista específica de investigación que se llama Zona Arqueológica, que está indexada, es decir, que está aceptada en la comunidad científica como una de las revistas importantes que se editan en nuestro país y en Europa. Y básicamente esta es otra imagen de Santorcaz, donde se ve todos los restos de la edificación que hicieron los madrileños que se encontraron los romanos cuando llegaron a la península ibérica, es decir, en este territorio, que son los carpetanos, repito una vez más. Esta es una pieza estrella
donde se ve un ciervo esquemático en bronce. Esta es una pieza, nunca, no hay ningún otro paralelo, no se conoce nada que tenga que ver en el mundo de los carpetanos con una representación como esto, que no sabemos muy bien si son perdices, si son buitres, no tenemos muy claro, sabemos que son aves, probablemente buitres, pero esta imagen de este ciervo esquemático realmente es una pieza absolutamente singular y única en el mundo de la arqueología carpetana y prerromana en general. Este es el vaso de los caballos que mencionaba, que es una pieza polícroma, he dicho, o esta otra imagen que es también de la excavación en la cueva descubierta, que seguramente es el hallazgo más importante que se ha producido en la arqueología madrileña en los últimos tiempos, de todas. Y yo, pues con esto creo que puedo cerrar mi intervención para cumplir con el horario que nos has fijado. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Pues entonces, a continuación, tiene la palabra Juan Luis Arzuaga. Bueno, buenas tardes, encantado de estar aquí. Voy a intentar ser breve y continuar de alguna forma la presentación de Enrique y enlazar el Valle de los Neandertales con un paralelo interesante que puede abrirnos perspectivas acerca de hacia dónde puede evolucionar este yacimiento, este conjunto de yacimientos. En un ejemplo que ya tiene más años y por lo tanto está más desarrollado. El Valle de los Neandertales, estos yacimientos prehistóricos, paleolíticos, pertenecen a una categoría que me voy a inventar ahora mismo, que es la categoría de los yacimientos paleolíticos sin arte, por ejemplo. Porque todo el mundo tiene en la cabeza que hay yacimientos muy visitables, que son cuevas con arte y que bueno, son objeto de mucha atención y que reciben muchas visitas y que están en los circuitos turísticos y que forman parte de la industria cultural. Pero, ¿qué pasa con esos otros yacimientos que no tienen arte? Paleolíticos. Aparentemente, bueno, pues no destacan o no atraen la atención o aparentemente pues son yacimientos no visitables, ¿no? Porque no tienen la espectacularidad que tienen los yacimientos paleolíticos o prehistóricos en general, que tienen arte o monumentales, megalíticos o del tipo que sea, ¿no? Pero hay yacimientos como los de Penilla del Valle que no tienen arte pero tienen fósiles. Tienen fósiles de animales, tienen industrias líticas, pero también tienen fósiles humanos. Olduvai podría ser un ejemplo parecido en África, ¿no? ¿Qué pasa con estos lugares legendarios, míticos, con nombres que todo el mundo conoce en el ámbito de la prehistoria y más allá, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la evolución humana, que tanto interesan y atraen? ¿Y qué ocurre cuando la gente quiere acercarse a esos lugares atraídos por la magia o por la leyenda del lugar y del nombre y se encuentra con que no tiene nada que ver, no hay nada que ver allí? Las excavaciones ya sean, bueno, fuera de la época de excavación, en todo caso se podría ver a los excavadores, el espectáculo de la excavación. Antes hemos visto un cartel de esos de no den de comer a los excavadores, ¿no? Pero cuando los excavadores no están presentes, el resto del año, pues lo que hay son unas superficies excavadas, cubiertas por lonas, por madera, por tablones, lo que sea, protegidas. Por lo tanto, no hay nada, así que se levante, no hay nada en pie que satisfaga la visita o la curiosidad o que le diga algo al visitante, que le puede producir una cierta, no decepción, pero sí al menos, sorpresa, ¿no? Encontrarse con que aparentemente aquello está abandonado, esa idea de que el yacimiento está abandonado, porque no hay nadie excavando y porque no hay nada visible o visitable. Bueno, pues en Atapuerca tenemos un ejemplo, que es el que mencionaré rápidamente, de uno de esos yacimientos que no tienen arte, pero tienen fósiles, pero cuando tú vas al yacimiento fuera de la época de la excavación, pues entonces no hay actividad, por lo tanto no hay fósiles a la vista, que es lo que
La gente espera ver fósiles en las secuencias estratigráficas, la gente espera ver algo, ¿no? Y sin embargo no se puede ver ahí. Entonces vamos a ver qué se puede hacer en estos casos. Estos yacimientos a los que me refiero, que tienen fósiles humanos, no son espectaculares, ahora veremos que sí, pero no son aparentemente espectaculares los yacimientos, pero sí sus contenidos. Es decir, de aquí salen rinocerontes, antes lo ha mencionado Enrique, de aquí salen leones. Los yacimientos de Pinilla del Valle son yacimientos muy abundantes en leones. Y esa abundancia de leones que constituyen, que es una especie que se encuentra en la cúspide de la pirámide trófica, indica que había mucha biomasa, mucha caza, mucha carne, por lo tanto ecosistemas muy productivos y por lo tanto mucha riqueza también de restos fósiles. O sea que espectacularidad hay, lo que pasa es que el visitante no la puede ver. Sí, durante la campaña de excavación, en las jornadas que se hacen para el público de puertas abiertas, pues pueden ver algún material o ver cómo se excava, pero el resto del año, pues claro, no están a la vista porque están cubiertos los yacimientos, están protegidos y los fósiles no se exhiben, no se dejan a la vista del público, no puede ver esa lista tan larga de animales impresionantes, que van desde los proboscidios, los leones, empiezo por los animales que a todos nos impresionan más, ¿no? Pues no sé, y los leopardos, en este caso, y los osos, por ejemplo, bien de las cavernas, bien pardos, según el yacimiento, los cuones, especies incluso que no son muy conocidas ahora, lobos, linces, en fin, y toda la fauna de grandes fitófagos. No es que en estos yacimientos se encuentren, por ejemplo, bisontes. Sería más apropiado decir que se encuentran manadas de bisontes. Es decir, lo que encontramos son manadas enteras. Entonces, espectacularidad tiene, enorme. Y además es una espectacularidad muy atractiva para el público joven o infantil, para los colegios, para los escolares. Eso es lo que más asombro produce. Pero claro, las hienas no están en vitrinas, puestas en el recorrido que se hace del yacimiento. Entonces aquí tenemos como una duplicidad. El yacimiento es importante porque el yacimiento es el lugar, tiene la magia del lugar, es el lugar donde se encuentran las cosas, es el sitio donde es el escenario, es donde ocurrieron las cosas, incluyendo entre las cosas que han ocurrido, los hallazgos de los investigadores. Es decir, es el lugar histórico, para entendernos, pero no tiene a la vista animales y esos fósiles, a lo mejor o a lo peor, se encuentran en un compacto, en un armario compacto en un museo. O sea que, en el peor de los casos, sucedería que el lugar histórico donde vivieron los neandertales, murieron, se enterraron los neandertales, por ejemplo, hicieron sus actividades, tallaron, consumieron sus presas, cazaron, otearon el horizonte, por ejemplo, y vieron enfrente los glaciares, ese lugar está tapado y es invisible. Y los restos de los propios neandertales, de los animales, de los carnívoros con los que competían, y de las presas y de las manadas de bisontes a las que me he referido están guardados en unos armarios compactos. Entonces, ¿qué queda del yacimiento más allá de la literatura o de las publicaciones? Pues ahora voy a intentar demostrar que se puede hacer compatible la investigación, la protección, la conservación, el disfrute y la experiencia, que es lo que uno va buscando. Bueno, el ejemplo al que me refería es el Museo de la Evolución Humana de Burgos, que tiene al lado un centro de investigación, por eso es un magnífico ejemplo. Luego tiene más a la derecha, hay un gran auditorio que da servicio a la ciudad y para los grandes acontecimientos culturales. Pero el centro de investigación, almacén, vamos a decirlo así, y centro de conservación de los materiales y de investigación, infraestructuras, de tecnologías necesarias, las de datación, por ejemplo, y otras, y luego un lugar donde se exhiben esos materiales. De manera que esa espectacularidad no se pierde. El oso se puede ver. El oso de las cavernas se puede ver en el yacimiento. No en el yacimiento, perdón, pero sí en el museo. Y es compatible con la conservación. No se ven todos los restos, se ven algunos, los mejor conservados por lo general, ¿no?
Y entonces se puede tener esa experiencia, pero aquí los restos no se encuentran en el yacimiento, sino en una infraestructura que se ha creado para que se puedan ver. Bien, y luego está el yacimiento. El yacimiento es el territorio. El territorio es el marco físico donde ocurrieron las cosas, es el escenario. Es como cuando uno va a un battlefield, cuando uno va a un campo de batalla, donde se dio una batalla desde Waterloo o cualquiera de las romanas o la que queráis, ¿no? Evidentemente los ejércitos ya no están, pero no se entiende la batalla si no se visita el lugar. Pues con la prehistoria sucede lo mismo. La prehistoria es un tiempo en el que nuestros antepasados formaban parte de los ecosistemas. Es decir, no existía la dualidad ecosistema, naturaleza, humano, sino era todo uno. Los humanos formaban parte de los ecosistemas, junto con el resto de los animales. Bien, así como para entender la batalla de Bailén o la batalla de las Navas de Tolosa, hay que ir al lugar, hay que conocer su topografía, su relieve, hay que imaginarse los ejércitos, porque la geografía es determinante en relación con los fenómenos históricos. No se entiende la historia sin la geografía. La geografía es la madre de la historia. No solamente en Egipto y con el Nilo, en todas partes. No es lo mismo vivir en un país que marítimo, con una costa amplísima, o en una isla, o en el interior peninsular. No es lo mismo vivir a un lado o a otro de una gran cadena montañosa. La geografía es esencial para entender el devenir histórico. Sin geografía no hay historia, no hay comprensión de la historia. Por lo tanto, la geografía hay que visitarla y hay que interpretarla, hay que leerla, hay que hacer esa lectura. Entonces hay que aproximarse a los lugares. Esta es la Sierra de Atapuerca, por ejemplo, desde el río Arlanzón. Aquí hay una historia muy bonita que le dio un ferrocarril minero, la Vascongada, esta es la locomotora que pasó por ahí. Esto viene como ejemplo de que hay elementos etnográficos o digamos, de arqueología industrial que también son valiosos y forman parte de ese documento que es el paisaje. Pero finalmente, aquí está la espectacularidad. Estos yacimientos de la prehistoria tienen la espectacularidad que tiene el medio, el territorio. Los yacimientos del Valle de Lozoya, del Valle de los Neandertales, son espectaculares porque el yacimiento es el valle en sí mismo. Por lo tanto, no puede ser más espectacular ese lugar. Pasa lo mismo con la Sierra de Atapuerca. Para la comprensión de un lugar histórico, es conveniente que se encuentre lo menos alterado y degradado posible. Más difícil entender la batalla de Bailén o las Navas de Tolosa si está todo construido, lleno de infraestructuras y en muy mal estado, que si se encuentra más o menos como fue o como era en el momento en el que sucedieron los hechos históricos. Bueno, aquí pasa lo mismo. Los yacimientos prehistóricos, para que puedan ser correctamente interpretados, conviene que se encuentren en un entorno natural lo menos degradado posible, donde sea posible entender lo que ha ocurrido ahí, en ese paisaje, en esa geografía, en esa ecología. Bueno, entonces, para ir terminando, en la Sierra de Atapuerca hemos tenido la fortuna de que el medio se conserva razonablemente bien y entre otras cosas porque era un campo de maniobras militar, es decir, ha habido circunstancias históricas que lo han favorecido, pero de las que hay que aprovecharse, ¿no? Y lo mismo sucede con Pinilla del Valle, por otro lado. No que hubiera un campo militar de maniobras, sino porque ha llegado hasta nuestros días en un estado de conservación excelente. Tan excelente que es Parque Nacional. Son Parque Nacional Los Altos y el Valle de Lozoya es parte del entorno del Parque Natural. Y aquí es donde se entienden las cosas y hay que ir al yacimiento de Pinilla del Valle, hay que pisarlo, hay que estar ahí, hay que ir también a Atapuerca, aunque a la trinchera del ferrocarril minero, aunque no se vean los fósiles en las secciones de los yacimientos, pero es la atmósfera, la naturaleza habla, uno se puede comunicar con ella, de manera que uno puede, es la experiencia de la autenticidad del lugar, del sitio donde ocurrieron las cosas. Entonces hay que pisarlo, hay que visitarlo. No hace falta ver nada, no hay que ver nada, hay que sentir todo.
no hace falta ver nada, basta con tener la emoción del lugar, la acumulación. Se puede percibir la densidad histórica del lugar, la acumulación de historia que hay ahí. Bueno, entonces eso es básico, aquí hay algunos de los yacimientos, hay cuevas, en fin, hay cosas muy bonitas y luego ya se puede rizar todavía más el rizo en, digamos, la conservación del medio si, por ejemplo, se hace una iniciativa como esta que se ha llevado a cabo en Atapuerca de crear en un robledal espléndido, todo hay que decirlo, es decir, unas de esas con algunos robles que son de la época de los Reyes Católicos, es decir, con unos monumentos naturales, con unos árboles que son monumentos naturales cada uno de ellos, es decir, una de esas espléndida, crear un núcleo, o sea, decir así, zoológico, en un espacio amplio en el que los animales estén en libertad, pues se pueden introducir especies de una manera controlada. No estoy hablando de asilvestrar bisontes, como se ha dicho por ahí, nada por el estilo, pero que uno pueda tener esa experiencia, sobre todo los niños. Es decir, que lo ideal es visitar el lugar, entender su magia, absorber, bueno, llevarse el recuerdo en la cabeza de cómo es físicamente ese sitio, ¿no? ¿Dónde está el río? ¿Dónde están las cuevas? ¿Cómo desde las cuevas se ve el río, por ejemplo? Ver todo eso, visitar el museo y ver los fósiles y las explicaciones y las imágenes y las reconstrucciones, y luego yo creo que la visita todavía se perfecciona con centros de arqueología experimental, es importante, donde se puedan llevar a cabo actividades prehistóricas, entre comillas, es decir, se puede recrear la prehistoria por medio de la arqueología experimental. Eso está muy bien, se sabe hacer muy bien, se hace muy bien en muchos sitios y es una gozada, para decirlo claramente. Se puede uno dar el gusto de hacer desde cerámica hasta, no sé, lanzar con propulsor, da igual, y hacer fuego, la experiencia del fuego se va más lejos, ya en sí misma es mágica. Es decir, la arqueología experimental es una parte importante en este mundo de la prehistoria, y luego sí se puede completar con estos creadores de Presbasque, con estos bisontes, y además hacer una contribución, porque en este caso concreto, en particular, estos animales están gestionados por organismos europeos de conservación. Es decir, que cuando uno solicita pues que le den no es la palabra, porque en realidad pertenece al organismo, que le dejen o que le lleven unos animales que le permitan gestionarlos, pues está contribuyendo a la conservación de esas especies que, en el caso del caballo de Mongolia, por ejemplo, están siendo reintroducidas en su hábitat natural, en el caso del bisonte, para conservar su diversidad genética, ¿no? Y ya para terminar, hemos sido padres la semana pasada, y os quería comunicar esta noticia, y ha sido un gran acontecimiento porque ha nacido este becerro de bisonte que ya es burgalés. Es decir, después de muchos miles de años sin bisontes, pues hemos tenido bueno, como estos animales tienen tantos seguidores en las redes sociales, han despertado tanto interés y a los niños les gustan tanto, pues se han llevado muchos niños mucha alegría con que haya nacido este animal tantos años, tantos miles de años después de que desaparecieran los bisontes al final de la edad del hielo, pues que vuelvan a nacer. Yo siempre pienso que para este bisonte su patria ya es este territorio, ¿no? El territorio de Atapuerca. Y, en fin, todo esto combinado da espectacularidad, da una experiencia interesante, enriquece y también proporciona conocimiento. Nada más. Muchas gracias, Juan Luis. Y en último lugar, si me pasas. Y en último lugar va a intervenir la profesora Mar Zarzalejos.
Muy buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeros por haber sido invitada a participar en esta mesa y pensar que tengo algo que aportar en ella. Mi presentación intentaré que sea muy breve para no seguir restando minutos al debate, y lo que voy a hacer es mostrar en qué medida todas esas tutelas y protecciones patrimoniales de las que hablaba Isabel antes se han sumado para mejorar el conocimiento y la percepción que tenemos en el momento actual sobre la época romana en la Comunidad de Madrid, hasta el punto de constituir o de permitirnos hablar de un cambio de paradigma, como tendré oportunidad de indicar. Dentro de los logros de los últimos 30 años, un poco al hilo de las facultades derivadas de la normativa de protección patrimonial y, sobre todo, de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, es, como digo, un logro el incremento importantísimo de la base documental, hasta el punto de que en el catálogo geográfico de bienes inmuebles del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid contamos con más de 500 asentamientos o yacimientos con indicación clara de pertenencia a ese momento, a la época romana, lo que supone un indudable avance respecto a lo que conocíamos en el pasado. Tienen ahí en la parte derecha de la diapositiva la relación de yacimientos de Carpetania romana en la obra pionera y muy importante del año 34 de Fidel Fuidio. Por tanto, hay una base documental que nos permite hacer un reestudio de la época romana en la Comunidad de Madrid. A ello, a esta base, que es una base administrativa, pero también una base de conocimiento científico, se suman una serie de acciones de difusión científica y de divulgación de los resultados que han tomado forma de manera estable en una serie de reuniones como las Jornadas de Patrimonio Arqueológico de la Comunidad de Madrid, sobre las que se hicieron 10 ediciones hasta el año 2013 y que han tenido continuidad en las reuniones de arqueología madrileña, de las que se han celebrado ya ediciones desde el año 2014 hasta el 2019, momento en que la pandemia, por desgracia, ha interrumpido, pero supongo que se retomarán. Son iniciativas importantísimas para conocer el avance. También quería destacar el papel importante que tiene el Museo Arqueológico Regional de Madrid en la difusión de resultados, tanto en forma de monografías importantes sobre yacimientos romanos o haciéndose eco a través de la publicación de actas de congresos específicamente centrados en la época romana en la Comunidad de Madrid, como ese Vides Monumenta Veterum, que es hoy por hoy un hito importante sobre el conocimiento. También quería destacar algunas iniciativas relacionadas con intervenciones de evaluación de impacto ambiental, que de alguna manera implican a las empresas promotoras de estas grandes obras en la difusión de los resultados relacionados con esos trabajos de recuperación. Y también otro ámbito de difusión que me parece importante es el que se dedica a la divulgación de resultados en forma de catálogos, de exposiciones o también de series de divulgación tan interesantes como esa denominada Madrid, una historia para todos, uno de cuyos volúmenes está dedicado específicamente a la época romana. Dicho lo cual, voy a sintetizar muy brevemente cuáles son los ejes temáticos que han concitado la mayor parte o que se han beneficiado en mayor medida de este avance de conocimiento derivado del boom de las intervenciones, unas al hilo de evaluación de impacto ambiental y otras al hilo de la aplicación estricta de la normativa autonómica de patrimonio histórico. El primero de esos ejes temáticos es el relativo a la conquista y estabilización del territorio. Algunos datos aparecidos en la bibliografía científica comienzan a dejarnos entrever una serie de datos hasta el momento desconocidos. Me refiero, por ejemplo, a la indicación o a la identificación mediante fotografía aérea de lo que parece un campamento romano, posiblemente de época cesariana, en el cerro de San Juan del Viso, donde se ubica, como luego veremos, lo que se ha dado en denominar la antigua Complutum o la primitiva Complutum.
Otro dato que aparece también en la bibliografía arqueológica de última generación serán los indicios de un posible recinto militar romano de época altoimperial, lo que parece ser una fosa fastigata en el yacimiento denominado Las Cabeceras, que está en Somosaguas. Son elementos que aún requieren confirmación, pero que comienzan a dejarnos ver que el papel de esta zona, de este ámbito central de la península ibérica, tuvo mayor protagonismo del que las fuentes escritas nos han transmitido. Un eje de investigación del mayor interés es el que está relacionado con la investigación en yacimientos carpetanos, en ópida carpetanos, donde se puede ilustrar la intervención de los dos elementos interlocutores en el momento de la conquista. Esa interlocución se puede entrever a través de contextos que revelan la existencia de materiales de contacto, cuando no también de materiales que integrarían el mundo de la militaria. Es decir, lo que están permitiendo ver este tipo de yacimientos es que se trata de espacios donde confluyen los romanos y realizan una interlocución, una interacción con el elemento indígena. Esto nos va a poner sobre la pista, va a cambiar bastante esa visión de que existía en este ámbito central de la península ibérica una aculturación, una romanización tardía y marginal, y comienza a arrojar información acerca de un papel bastante más protagonista del que se había considerado en un principio. Indudablemente, uno de los descubrimientos más interesantes de los últimos años es la identificación mediante fotointerpretación de lo que puede ser la traza de la ciudad romana denominada Primitiva Complutum. En el futuro, el desarrollo de este proyecto lo que nos va a permitir es asistir a la dialéctica entre este primer núcleo encaramado en el Cerro de San Juan del Viso y la ciudad establecida en el llano, buscando un poco la proximidad a las fuentes de agua fundamentalmente, pero también al paso de las vías 24 y 25 por este ámbito del corazón peninsular. También es interesante el mantenimiento de una investigación, un plan de investigación estable en el lugar de Titulcia, en la ciudad de Bayona del Jarama, en el que comenzaremos a ver en los próximos años también esa interlocución entre el Oppidum carpetano y la ciudad romana, que presuntamente se configuró como un núcleo nodal de las comunicaciones en el sector central peninsular. Otro eje temático que me parece que ha concitado importante información en los últimos años es el relativo a la estructura del poblamiento. Tradicionalmente, la estructura del poblamiento de época romana en la Comunidad de Madrid solía estar centrada o se estudiaba a partir de la que es la única ciudad, el único centro que tiene, desde el punto de vista conceptual y formal, aspecto y realidad aparencial de una civitas romana, que es la ciudad de Complutum. Además de esa ciudad, se conocían por vía de la epigrafía y sobre todo de las fuentes literarias otros núcleos como Miacum, Titulcia o la ciudad de Mantua, sobre las que se ha debatido casi secularmente cuál era su ubicación sobre el terreno. En los últimos años se ha intensificado el estudio y, desde mi punto de vista, se ha abierto una importante perspectiva de análisis a partir de la identificación o el establecimiento de una línea de trabajo que pretende hablar de cabeceras de ciudades, lo que se llaman caput civitates, que establecen que el centro de esos ámbitos territoriales no tiene por qué estar regido por un núcleo que, desde el punto de vista aparencial y conceptual, reviste el aspecto de una ciudad romana, sino que pueden existir otro tipo de centros que tienen entidad urbana desde el punto de vista organizativo y administrativo, pero que desde el punto de vista de su apariencia no tienen por qué serlo. Y esto me parece que es una línea que nos está permitiendo en los últimos tiempos entrever un poco cuál es la articulación territorial de época romana en Madrid.
Uno de los ejes importantes, si no el que más, del estudio de las ciudades romanas en la comunidad, obviamente nos lleva a la ciudad de Alcalá de Henares, donde se ha visto acompañado el estudio de los restos por un plan de investigación sistemático que hunde sus raíces allá por finales de los años 80 y gracias al cual se ha mantenido una entente cordial entre el avance de la investigación y también la puesta en valor de los restos que constituyen hoy por hoy pues, uno de los principales reclamos para el conocimiento de la época romana en la Comunidad de Madrid. Aquí tienen algunas imágenes de la ciudad de Complutum, tal y como se han musealizado algunos de los restos pertenecientes propiamente al solar urbano, pero también el interés se ha desplazado al ámbito periférico de la ciudad, con intervenciones muy interesantes, como esta de la Casa de Hipólitus, también objeto de una puesta en valor, o más antiguamente la Villa del Val, que pertenece también al entorno periurbano de la ciudad de Complutum. Y comenzamos también a entrever en los últimos años otra tipología de yacimientos relacionados con actividades artesanales. Muy interesante este lugar de la Magdalena, donde se ha descubierto un alfar con una serie de estructuras de cocción en excelente estado de conservación, como pueden ver en las imágenes. Por lo que respecta a esas otras ciudades que decía que habían sido objeto de investigación durante bastantes años, hay que decir que su estudio a la hora de realizar su reducción sobre el terreno ha ido muy de mano con lo que considero que es el tercer eje temático que más se ha beneficiado en los últimos años por parte de la investigación de época romana en la comunidad y que es el relativo a las vías romanas. Y digo esto porque muchas de esas ciudades serán hitos intermansionarios en las vías de comunicación que, lógicamente, han ido, distintos investigadores han ido posicionando sobre el terreno un poco a partir de la presunta ubicación de esas mansiones o de esos núcleos que funcionaban como lugar de parada en las vías. Se ha trabajado en los 3 últimos lustros, especialmente en lo que atañe al trazado de la vía 24, especialmente también de la vía 25, y hasta el momento las opiniones son bastante dispares porque, como digo, dependen bastante de los lugares donde se radiquen, donde se sitúen esos hitos mansionarios. Las vías constituyen también un elemento importante para su musealización, en tanto que se puede utilizar su condición vehicular de ejes patrimoniales. En este sentido, pues yo destacaría la apuesta de la Comunidad de Madrid por la puesta en valor de la vía 24 en el tramo superior, el de la vía el del paso de la Fuenfría, o la musealización de un importante yacimiento relacionado también con la vía 24, que es el del Beneficio, o el tramo de la calzada de Galapagar y, últimamente, también un estudio sobre la vía 24 que se encuentra en proceso de desarrollo y de cuyo equipo científico pues, formo parte. Y, por último, un último eje temático que se ha beneficiado mucho del avance del conocimiento es el relativo al poblamiento rural y a la dialéctica campo-ciudad en época romana, que es un ámbito que no había sido especialmente cultivado. Desde la época de Fuidio se conocían diferentes villas romanas, pero no habían sido objeto de un estudio pormenorizado. ¿Y qué nos ha permitido todo este aumento importante del acopio documental? Pues ha permitido identificar otro tipo de entidades de carácter rural que superan a la villa romana como elemento paradigmático del paisaje rural en época romana. Dentro de esas distintas realidades de poblamiento se encuentran los vici, que vendrían a ser una especie de aglomeración secundaria con un papel administrativo que carece de ese elemento aparencial y conceptual que induciría a considerarlo un elemento urbano y, por tanto, lo incluimos dentro de la estructura rural.
Se han identificado o se han conceptualizado como Vicky algunos yacimientos en la comunidad, como este que les muestro en la diapositiva, que es el de la Ermita de Santiago en Valdemoro, también el de la Ermita de la Virgen de la Torre en Vallecas. Pero debo decirles que esa identificación se basa en aspectos de carácter arqueológico y que, según los criterios establecidos especialmente por la historiografía francesa, sería menester encontrar otro tipo de argumentos como los de carácter epigráfico o establecer cuál es su relación en el eje, cómo articulan el territorio de su entorno para poder definitivamente dar por hecho y asertivamente identificarlos como Vicky. Por lo que atañe a las villas, como decía, se conocen villas desde hace mucho tiempo, entre ellas esta de Valdetorres de Jarama, que está siendo objeto de un nuevo estudio que, en mi opinión, deparará resultados de gran interés en un futuro, porque, entre otras cosas, debo decir que hasta se cuestiona que sea una villa romana sensu stricto. Y otro elemento importantísimo en relación con el conocimiento del paisaje rural es el relativo a la pars fructuaria, a las áreas de producción. No podemos olvidar nunca que las villas tienen dos partes, una parte urbana, que es el asiento del dominus, del propietario, pero están indisolublemente unidas con la explotación del territorio que constituye el fundus. Y se conocían hasta hace pocos años escasas evidencias sobre este aspecto, pero se ha sumado a la literatura arqueológica algunos elementos interesantísimos, como este que le muestro en la diapositiva, que es un torcularium, una zona de prensado de vino que se encuentra en el yacimiento de los Palacios, en Villanueva del Pardillo, y que contribuyen a enriquecer muchísimo el conocimiento acerca de la naturaleza productiva que tenía el ámbito rural en época romana. Y voy a terminar muy rápidamente con una diapositiva que debo decirles que no me he puesto de acuerdo con Carlos Caballero, pero a mí me parece que entre los retos más inmediatos que tiene la arqueología romana en esta comunidad es la puesta en valor de este yacimiento de Carabanchel. Es un yacimiento importante, es importantísimo que se declare bien de interés cultural y creo que estoy prácticamente segura de que una vez que se hagan investigaciones de calado en este yacimiento, dejaremos de llamarle la Villa Romana de Carabanchel y habrá que pensar en una entidad superior desde el punto de vista de la articulación territorial de la Comunidad de Madrid. Y hasta aquí este apretado repaso. Muchísimas gracias, Mar. Y yo vamos ya prácticamente fuera de tiempo, voy a hacer una especie de flash con el caleidoscopio que hemos visto en todas las intervenciones, casi telegráfico. De la primera intervención, de la de Isabel, me parece que hay muchas cosas interesantes a debatir, la cuestión de patrimonio cultural versus patrimonio histórico, la cuestión de cómo ser capaces de transmitir a la ciudadanía el valor de lo que es el patrimonio arqueológico y, por último, también lo relacionado con la banalización del patrimonio arqueológico. En el caso de Carlos Caballero creo que es muy interesante y le animo a escribir más porque creo que la historiografía que se puede hacer de cómo ha sido desde el descubrimiento el movimiento vecinal de Carabanchel es sencillamente algo que los anglosajones han bautizado desde hace algunos años como arqueología de comunidad. Y esto es exactamente lo que los anglosajones llaman community archaeology, exactamente lo mismo. La segunda cuestión interesante que ha subrayado, y es un problema grave, es la cuestión de la situación profesional de los arqueólogos en las empresas de arqueología. Problema grave, pues lo ha dicho muy claramente, relacionado con la falta de colegiación obligatoria de los propios colegios y a partir de ahí el problema es complicado. Yo siempre he dicho que en la arqueología hay 4 sectores: las administraciones,
Aunque los museos y las universidades y el CSIC somos también administración, tenemos en cierto sentido un poco de vida propia y además de las administraciones están los museos, las universidades y el CSIC y las empresas de arqueología. Y las empresas de arqueología, como el último sector, es el que se encuentra, digamos, de alguna manera más desarticulado. Otra de las cuestiones que me ha llamado la atención, enlazando con lo que ha presentado Enrique Baquedano, es el valor que puede llegar a tener el trabajar con los fondos de los propios museos. Es decir, la gran cantidad de información que está acumulada en los museos y que podría ser objeto de estudio por parte de las empresas, por parte de las universidades y del CSIC en trabajos académicos. Me acuerdo que hace 30 años decía lo mismo y en ese sentido me temo que no hemos avanzado mucho, pero es un terreno enormemente importante. Y, por otro lado, desde luego, en el caso de la arqueología profesional tiene que pasar, porque los primeros que se lo tienen que creer son los arqueólogos de las empresas, son los arqueólogos profesionales en ese sentido, que indudablemente no han contado, y yo lo digo por lo que a mí toca del ámbito académico, el reconocimiento y, de alguna manera, el apoyo que, desde luego, deberían haber tenido. Y, por último, enlazo con lo de Juan Luis, que me ha parecido fantástico, la idea de entender la arqueología. Yo muchas veces he dicho que la arqueología le entra a la gente por los ojos. El pasado arqueológico tenemos que ser capaces de hacerlo visible. Y para eso hay que animar a la gente a ver los paisajes, los escenarios, como decía Juan Luis, a imaginarlos, porque la imaginación arqueológica también es importante, a traducirlos en visiones concretas. Efectivamente, la fauna es la gran protagonista, por ejemplo, de los yacimientos del Valle del Lozoya, y, sin embargo, en pocos museos veremos a esos grandes protagonistas representados, por ejemplo, en reconstrucciones a escala real y de forma naturalista, como sí se debería hacer. Y me quedo también, por supuesto, con una de las frases que ha dicho, que se la compraré. Aunque no se vea nada, se puede sentir todo. Es decir, si hay un relato histórico y somos capaces de ponernos delante de un escenario a ver ese relato histórico, seremos capaces de sentirlo y probablemente también de comprenderlo. Y, por último, con el caso de la arqueología romana, que ha presentado muy resumidamente, pero muy claramente y muy sintéticamente Mar Zarzalejos, yo creo que también enlaza con la cuestión de la relación con el sustrato prerromano, que es un mundo también enormemente interesante, y evidentemente con el mundo posterior. La Comunidad de Madrid tiene una arqueología muy variada, muy diversa, con actores y con investigadores y agentes que yo creo que tienen quizás un problema fundamental, que es la falta de articulación entre nosotros mismos. La falta de articulación entre las administraciones, los museos, las universidades y las empresas de arqueología. Y fundamentalmente me refiero a que es verdad que hay relaciones y contactos y conexiones, pero suelen ser a través de cuestiones personales, es decir, de relaciones personales, no institucionales. En ese sentido, por ejemplo, hace unos días en un Congreso Nacional de Arqueología Profesional se presentó en la conferencia inaugural cómo está organizada la arqueología en Francia, la arqueología a través de las estructuras estatales, y yo no tengo ninguna obsesión centralista, pero sentí envidia del modelo francés en cuanto a seriedad, centralización, medios y profesionalización puesta en todo ello. A veces también convendría que nos fijáramos en las cosas de fuera para tratar de mejorar las de dentro. El que quiera tomar la palabra con las cosas que han salido puede hacerlo. No sé si a lo mejor, casi por deferencia, si en el público habla lo más alto que puedas, porque por cuestiones de esto no tenemos micro, no se recogerá, yo traduciré. Bueno, yo, para mí la
da mucha pena y yo también siento envidia de fuera cuando veo que protegen más lo suyo que nosotros lo nuestro. Y una de las cosas que se ha planteado era la falta de sensibilidad de la sociedad hacia la arqueología. A mí me apena mucho y quisiera preguntar si no hay forma, por ejemplo, de evitar que suceda lo que pasó con la M30, en la que se volvió a soterrar todo lo que apareció. Lo que está pasando con lo del Palacio de Godoy en Plaza de España, que sería susceptible de musealización, creo. O el ver cómo la iglesia de San Juan de la Plaza de Ramales, los restitos que podemos ver ahí a través del metacrilato, están llenos de malas hierbas y sin cuidar. Yo creo que es una labor de sensibilización por parte del mundo de los arqueólogos, pero por parte de las administraciones. Y yo creo que Patrimonio, en este caso Madrid, pero a nivel estatal estarán otras administraciones, deberían de fomentar el amor a lo que es nuestra historia. Creo que vivimos en una sociedad muy insensible. A nuestros hijos no les estamos dando nada más que la tablet o el móvil, y ves niños que pudieran ser estudiantes magníficos, que se conforman con hacerse selfies y ser, no sé cómo se llaman los, bueno, influencers, porque se gana más, o se meten en un gran hermano. No sé, me apena mucho. Yo he sido trabajadora de metro, estoy prejubilada, yo he vivido y conozco los caños del Peral, que ha aparecido ahí en la fotografía, pero me falta algo. Y quería hacer también una pregunta, si no es ya fuera de mucho tiempo. El museo, el mosaico de las 4 estaciones, o yo lo recuerdo mal, o me parece que tiene las figuras muy repetitivas. ¿Eso fue debido a algún tipo de restauración mal hecha? ¿Apareció así? A ver, respecto al mosaico, realmente solo se conserva un medallón, me parece que lo tenemos en... Sí. Solo se conserva uno de los medallones en origen, vamos. El resto se ha reproducido en las restauraciones a partir de los datos en que se disponía del único medallón conservado. En su momento estaba expuesto en el Museo de San Isidro en 3 fragmentos, en la escalera del museo, creo recordar. Hay gente aquí que me puede corregir si me equivoco. Y creo que en la última restauración, cuando se instaló la Sala del Mundo Romano, se unieron los 3 fragmentos y se completó lo que faltaba para dar una idea de cómo sería en origen, pero es una restauración, claro. Respecto a los caños del Peral, perdona, Isabel, respecto a los caños del Peral, que a mí me tocó vivirlo desde la Administración en su momento, a los caños del Peral, a la Puerta del Sol, a otras cosas que se hicieron en ese momento, en los años 2000 y 2010, en ese decenio, yo creo que hemos asistido a un cambio de paradigma con respecto a lo que se hacía hace 30 años. En estos días estamos reviviendo la historia de Cercadilla. La historia de Cercadilla, con todo lo que han cambiado las cosas en 30 años, no sería posible hoy. Hoy podemos recuperar el Museo de los Caños del Peral, el espacio museográfico de los Caños del Peral, conseguir que una empresa como Metro renuncie a muchos metros cuadrados de... Sí, eso también es cierto. Pero ya no se gustan las cosas en Metro hoy, pero en ese momento, desde luego, había un director sensible y un personal muy sensible con el que trabajamos nosotros directamente. Pero nos pasó lo mismo también en la Puerta del Sol. También encontramos... Y eso quizá contribuyó más al cambio de paradigma que los caños del Peral, porque fue antes. Y conseguir que el Ministerio de Fomento renunciase a un espacio como el que renunció en la estación de la Puerta del Sol, donde estaban destinados locales comerciales para exponer los restos de la Iglesia del Buen Suceso, supuso un cambio, aunque ahora sea difícil de entender, aunque nos parezca que se ha quedado un poco obsoleto el discurso, pero yo creo que sí que hemos ido mejorando la sensibilidad en los últimos 30 años y que seguimos en el buen camino en ese sentido. Sí.
Sí, yo iba a decir exactamente lo mismo que has dicho tú, Carlos, que desde que empecé yo en este mundo hasta ahora, no es que haya un señor muy concienciado el metro, o yo desde la Administración esté concienciada, o desde la universidad, es que son los ciudadanos los que nos obligan, en cierta forma, a esa concienciación. Entonces, allá tienes que llegar, quieras o no quieras, antes o después. Entonces, tú has dicho ahora, ¿qué va a pasar con Godoy? Pues mira, va a pasar que hace 30 años se excavó la plaza de Oriente y se documentó todo y desapareció todo. Ahora estamos excavando, se está haciendo el proyecto que es un proyecto urbanístico para la ciudad muy interesante, me parece a mí, porque va a poner va a comunicar los jardines de abajo con todo lo que es el paseo desde el Palacio de Oriente hasta lo que es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid que se aprobó, me parece que se hizo una especie de encuesta cuando estaba Carmena para ver cuál de todos se elegía. Se eligió un proyecto en el que se va a hacer peatonal todo eso, se baja el túnel y va a salir por delante del templo de Devot, o sea que es un proyecto bastante interesante en cuanto a la recuperación paisajística también de lo que supone la cornisa, un sitio tan emblemático como es Madrid. Y, por ejemplo, pues los restos que han salido del templo del Palacio de Godoy se van a musealizar, van a tener una cubierta arquitectónica. Eso quiere decir que se lo pusimos nosotros como prescripción al ayuntamiento, que no quiere decir nada más que se va a hacer un edificio que van a estar tapados, o sea, no va a ser solo poderlo ver, visitar y que se vea a través de un cristal, como decías tú, que a veces el mantenimiento es de otra manera. Ahí se va a explicar lo que es la historia de la cornisa. Hay otras partes ha salido en la prensa, me parece, esta semana pasada, todo lo grande de cómo se va a hacer, y se va a hacer un paseo patrimonial que empezaría en el Palacio. Luego estaría un trozo de los contrafuertes de las caballerizas, que han quedado muy poco, pero se va a dejar visitable. Se va a poder ver los sótanos del Palacio de Godoy musealizados para explicar todo lo que es eso. Y luego, dentro de lo que es el túnel, han aparecido parte de los contrafuertes que también hizo Sabatini y que no se pueden dejar en el sitio original porque invalidaría toda la obra. Lo van a cortar, están ahora en eso con un proceso de restauración, y se va a subir arriba 20 metros más de diferencia de donde están, pero para que la obra sea compatible. Entonces, todo eso se hace ahora porque somos sensibles a ello. Hace 30 años no pasó nada, nadie protestó. Y luego, por ejemplo, el metro, otro ejemplo, pues es la Gran Vía. O sea, la Gran Vía se ha hecho la excavación de todo lo que es la infraestructura ferroviaria que se va a hacer, y se está haciendo en estos momentos un museo en la entreplanta del metro. ¿Por qué? Pues porque ahora no sería posible echar eso hacia atrás. No es fácil desde la Administración, porque los mismos ciudadanos se quejan a veces de por qué se retrasan las obras, y luego, como somos muy pocos, pues voy a decir una frase, que el mejor amigo del hombre, como dice el profesor Brown, no es el perro sino el chivo expiatorio, y los arqueólogos somos siempre el chivo expiatorio. O sea, ahora se está diciendo que lleva 3 años de retraso en Gran Vía, pero no es por la arqueología, es porque no hicieron unos estudios estructurales suficientes y se les caían los edificios de al lado. Entonces tuvieron que hacer un replanteamiento económico y poner unas paredes, o sea, unos muros de contención, para que, en lenguaje vulgar, para que la plaza siguiese como está. Pero está muy cómodo que a veces estemos ahí los arqueólogos para decir, ya están estos con el pincel, no sé cuántos, pero vamos, yo soy bastante optimista porque creo que la gente cada vez está más a nuestro lado y cada vez nos ayuda. A mí me ayuda mucho la sociedad civil cuando protesta, porque es una forma de que los políticos, que también tienen sus presiones, como las tenemos todos, o el señor de Metro, o quien sea, pues tengan que dar un paso atrás, y además ellos también se mentalizan de que el patrimonio es importante. Nosotros somos un país de 80 millones de turistas. ¿Y quién ha dicho eso? ¿Ah? Bueno.
Pues vamos, yo sé, hay un edificio y el museo, vamos, el Centro de Interpretación de Complutum se va a abrir el año que viene. O sea, estamos trabajando en ello para que se abra. Pues hombre, Supongo que sería con un punto de ironía, quejándose de las inversiones vamos, pero aprobadas. por ejemplo la Casa de los Grifos ahora tiene un 1,5% cultural y se están haciendo todas las pinturas, se ve ya y se va a ver mucho mejor a partir de este año, vamos, a que lo acaban de empezar. O sea que a veces las cosas que cuentan, pues bueno, espero, bueno, yo para el 2060 espero no estar trabajando, desde luego. Me gustaría por Perdón, lo que si respecta a si alguien más quiere hacer alguna pregunta, por favor, por dar oportunidad a todo el mundo. Si no, me parece que Enrique Baquedano quería decir algo. Sí, bueno, yo soy muy crítico con la evolución de las políticas en materia de patrimonio arqueológico en nuestro país. No hablo específicamente de la Comunidad de Madrid, sino en España en general. No estoy nada seguro, más bien todo lo contrario, de que la cosa haya ido a mejor desde los finales de los años 70 y primeros 80 a la actualidad. En algunas materias sí, desde luego, en lo que tiene que ver con la arqueología preventiva y sobre todo con las cartas arqueológicas. En otras materias me parece que no. Yo creo que ese reino de taifas que tenemos en el ámbito del patrimonio arqueológico, en mi opinión, es nefasto. Coincido plenamente con Gonzalo Ruiz Zapatero en lo que ha apuntado respecto de las estructuras y organizaciones de carácter nacional que existen, por ejemplo, en un país serio como es Francia. Coincido absolutamente con él. Sin embargo, yo creo que esto no se puede decir respecto a la intervención en la M30. Creo que la intervención en la M30 fue todo lo contrario. Y además algo tuve yo que ver en aquello. Recuerdo cuando el presidente de la Comunidad de Madrid era Alberto Ruiz Gallardón y dijo que iba a ser, que se iba a presentar a la alcaldía de Madrid y anunció que su proyecto estrella era la M30. Y en aquellos días vino a una visita al Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, al Museo Arqueológico Regional, y yo dije, ojo, y le dije personalmente, ojo, que puedes pasar a la historia como el gran destructor de los niveles pleistocenos de las terrazas madrileñas del Manzanares. Ojo con la M30. Tomó buena nota y he de decir que aquello se hizo, desde mi punto de vista, muy bien. Se creó una oficina específica de arqueología y paleontología, se contrató a un equipo de sabios con una organización colegiada que gestiona aquello y con unas bastantes empresas que yo creo que lo hicieron muy bien. Otra cosa es que yo creo que no se terminaron haciendo todos los estudios que se deberían haber hecho y las publicaciones científicas que se podrían y se deberían haber hecho. Eso también lo creo. Pero, por ejemplo, se hizo una exposición en el Museo de San Isidro, que además yo tuve el honor de que Gallardón se acordara de aquella conversación de 4 o 5 años antes y dijera que efectivamente que la idea de hacer las excavaciones en la M30 pues la había dado yo. No pondría yo el ejemplo de la M30 en absoluto como un modelo de cómo no se deben hacer las cosas, sino más bien todo lo contrario. Lástima que luego los científicos, los arqueólogos y los paleontólogos no fuimos capaces de sacar todas las memorias de excavación con la calidad y el rigor que hubiera sido deseable. Pero la culpa no ha sido de los políticos precisamente, sino de la comunidad científica. Pues, en ese caso, agradecemos a todos los asistentes su presencia y participación también en las preguntas. Y, efectivamente, la arqueología, como ha dicho Isabel, es hacer ciudad por un lado y me atrevería a decir que también hacer país. Con la historia y con el pasado y cuidando la historia del pasado, creo que las sociedades pueden y deben construir futuros mejores. Muchas gracias.